Buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto que nos haya sintonizado. Queremos revisar uno de los salmos, son 150. Estamos revisando salmo por salmo, pues los más importantes, y en esta ocasión vamos a revisar el salmo número 95. Quiero invitarte a que hagas una oración juntamente conmigo ahí en tu casa. Inclina tu rostro y entramos en materia. Dios bendito, te damos gracias por este tiempo que nos concedes. Señor, muchas gracias por estar escuchando tu palabra. Te rogamos, Señor, danos la oportunidad de comprenderla, de guardarla en nuestro corazón y de cumplirla, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, quiero revisar juntamente contigo este salmo. Es un salmo hermoso. Realmente se desconoce quién es el autor. Hay referencias de este salmo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, así es de que podemos decir que aunque no conozcamos el autor, es palabra de Dios. Y también quiero decirte que este salmo tiene diferentes títulos, porque cada autor de alguna manera pues pone el título que prefiere. No hay un título en el original, así es de que el día de hoy pues te invito a revisar este salmo. Yo le puse este título: alabanza, adoración y obediencia al Señor. Y realmente estos tres capítulos vamos a revisarlos en este salmo. Bueno, quiero leerlo juntamente contigo. Vamos a leer los 11 versículos y después vamos a empezar a revisar versículo tras versículo. Así es de que leamos junto el salmo. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cantos, con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bueno, este es el salmo completo y vamos a revisar el primer capítulo. Es una exaltación a Dios con alabanza. Estos primeros 5 versículos. Así es de que revisamos el primero. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Es una exclamación de invitación, ¿sí? El salmista está invitando, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y bueno, quiero recordarte que es el cántico de alabanza, ha de ser ruidoso, ha de ser de exclamación, gozoso, el gozo espiritual, es el corazón y el alma de la alabanza agradecida. Cuando tú ves una alabanza que no tiene gozo, que no tiene expresiones de júbilo, podemos decir que surge de un espíritu y de un alma que no está agradecida. Cuando existe agradecimiento en nuestro corazón, no podemos soportar, ¿verdad? No podemos inhibir esa expresión de júbilo, de alegría, cuando nosotros alabamos al Señor. Y este versículo precisamente habla de eso. Es una invitación a la alabanza y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Así es de que yo les invito, mis queridos hermanos, a tener agradecimiento a Dios
cuando nosotros alabemos. Así es de que algunas congregaciones acostumbramos a hacerlo como dice este versículo y en ocasiones aplaudimos, exaltamos al Señor, levantamos nuestras manos y los jóvenes pues que todavía tienen fuerzas danzan, ¿verdad? Nosotros de vez en cuando lo hacemos porque ya no tenemos tantas energías, pero bueno, debe ser una exclamación de júbilo al Señor. El siguiente versículo sigue tratando sobre la alabanza y dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y bueno, te traje aquí estas palabras desde el original para que te des cuenta cómo debe ser la alabanza. Estos son términos utilizados y se traducen como alabanza. Halal, que significa hacer ruido. En ocasiones se escribe alabanza, tiempos de alabanza como Yadá, relacionado con las acciones corporales que acompañan a la alabanza. Esto es la danza, el remolineo y levantamiento de las manos, el palmearnos, cuando palmeamos. Esto se puede traducir como Yadá en el original. Y Samar, que está relacionado con la música o el canto. Todas estas palabras las podemos encontrar como alabanza, ¿sí?, dentro de la Biblia. Así es de que cuando nosotros palmeamos, danzamos, exaltamos al Rey de Reyes, lo hacemos como la Escritura dice. Así es de que tú en este día puedes alabar al Señor, exaltarle con tus manos y con tu voz. Damos gloria al Señor por este tiempo. Aunque estés ahora ahí en la pandemia, en medio de esta pandemia del COVID-19, yo te invito a que tus momentos de alabanza y de adoración no se suspendan. Hay tiempos suficientes en donde tú puedes escuchar la alabanza del Señor. Si no, puedes hacerlo en otro tiempo cuando estés tomando tus alimentos. Tú puedes escuchar al Señor y alabarle con tu corazón. Bueno, dice, porque Jehová es Dios grande, dice. Ahora vienen los motivos, ¿sí? Los primeros dos versículos son una invitación del Señor para realizar la alabanza, pero estos ya son los motivos. Los siguientes versículos son los motivos por qué tenemos que alabar a Dios. Y este versículo 3 dice, porque Jehová es un Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Los dioses la tiene al último con minúsculas. Quiere decir que no son dioses, son invenciones de los hombres y son ídolos. Pero nuestro Señor, nuestro Dios es un Dios grande y es un Rey grande sobre toda la creación. El Rey grande sobre todos los dioses, dice, los cuales son dioses, los cuales no son dioses, que son ídolos. Y aquí traje este versículo de Jeremías 10:10 que dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Así es de que este es el Dios a quien tú y yo servimos y a quien tú y yo alabamos y adoramos. Es un Dios verdadero, dice aquí este versículo. Es un Dios verdadero, Él es un Dios vivo y Él es Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Seguimos, dice, porque estas son las razones por las cuales nosotros alabamos al Señor. Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Aleluya. Qué hermoso es este salmo. Dice, cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, que creó el universo y que lo gobierna. Todas las cosas, dice Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y yo te invito a que tú alabes al Señor con todo tu corazón. Es un Dios vivo, sí, que creó todo lo que hay en este mundo y que lo sustenta con el poder de su diestra. Así es de que tú puedes alabarle al Señor con todo tu corazón, puesto que sí te escucha. Los ídolos no escuchan. Por más que les griten, pues están hechos de oro, están hechos de plata, de madera
o de tela, pero esto escuchan. El Dios que nosotros tenemos, el Dios verdadero, el único Dios del universo, ese Dios sí te escucha. Así es de que yo te invito a que lo alabes con tu voz, con los instrumentos, con tus palmas, con tus manos. Alaba al Señor Dios Todopoderoso. Además quiero decirte esto, el sonido Dios lo creó. La música es creación de Dios. Por eso tiene 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Esas son 7 notas que te hablan de la perfección de Dios. 7 en la Biblia quiere decir perfección. Así es de que tú puedes alabar al Señor con todo tu corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice, suyo también es el mar. Él lo hizo. Y sus manos formaron también la tierra seca. Qué tremendo, ¿no te parece? Suyo es el mar, dice la palabra de Dios. O esas imponentes masas de agua que se mantienen en su lugar. Esa es creación de Dios. Así es que cuando tú llegues, si no vives en la costa, ¿verdad? Como nosotros estamos aquí en Puebla, estamos en el centro del país, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a la costa y vemos esas imponentes masas de agua, quizá los costeños ya se acostumbraron a verlas, pero yo te puedo decir que cuando nosotros vemos esa majestuosidad, y que aparentemente tienen un límite, ¿sí?, invisible, pero Dios lo ha puesto ese límite, nosotros no lo vemos, pero existe ese límite, porque así lo dice la Biblia. Esas masas de agua parece que a veces se desbordan, pero llega un momento en las cuales obedecen a su Creador, llegan, barren la costa, la arena de la costa y se regresan una vez más. Oh, qué majestuoso es el Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Creador. Suyo también es el mar. ¿Qué Dios pudo haber creado el mar? Pues solamente alguien que sea más grande que Él, ¿verdad? Y ese es nuestro Dios. Pues Él lo hizo, dice, y sus manos también formaron la seca. El Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Un dominio total de la creación es el que tiene nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este salmo habla sobre la alabanza. Ahora vamos a entrar a unos versículos que hablan sobre la adoración al Señor. Y son los versículos 6 y 7. Exaltación a Dios con adoración. Y bueno, dice este versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Son diferentes las exclamaciones de la alabanza y de la adoración. En la alabanza nosotros exaltamos las obras de Dios. Y en la adoración exaltamos realmente las cualidades y atributos de Dios. Así es de que uno habla sobre las obras y otro de Dios, y la adoración habla de Dios mismo. ¿Sí? Así es de que la adoración lo hacemos con una profunda meditación en el poder, en la grandeza de nuestro Dios, en la extremada naturaleza llena de misericordia y llena de bondad hacia nosotros que somos los hombres. Cuando nosotros vemos en el espacio de la tierra, nosotros la podemos ver como uno de los astros, ¿verdad?, majestuosos que están moviéndose ahí a velocidades de una exactitud matemática, ¿verdad?, más que matemática podríamos decir, ¿verdad? Con tanta exactitud tiene rotación ese globo terráqueo alrededor del Sol en su movimiento de traslación y también en su movimiento de rotación, ¿sí? Que cuando nosotros vemos esos panoramas, nosotros quedamos extremadamente pues admirados del poder de Dios.
¿Cómo es que Dios sustenta ese globo en el espacio? ¿Cómo es que Dios sustenta el sol, que es más de 1,000,000 de veces más grande que este planeta? Y todas esas cosas nosotros, sumidos en nuestros pensamientos y en nuestro sentimiento de adoración, podemos evocarlos, podemos traerlos a la memoria y también podemos hablarlo con el Señor. Te adoro, Señor, por tu grandeza, por tu poder, pero también te adoro por tu justicia, por tu verdad, porque eres un Dios lleno de misericordia y de verdad, Señor. Así es de que estas son exclamaciones de adoración y que se tienen que hacer con suma postración al Señor. Yo traje estas frases aquí, estas líneas. Dice aquí: los idólatras se arrodillan ante dioses que ellos mismos han hecho, pero nosotros nos arrodillamos ante un Dios que nos ha hecho a nosotros. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Los idólatras tienen que hacer sus dioses y nosotros adoramos al Dios que nos hizo a nosotros. Aleluya. Fuimos hechos por el Señor a su imagen y a su semejanza. Acuérdate, esto está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es de que nosotros alabamos al Señor porque Él nos hizo a nosotros. No nosotros hacemos a Dios, eso hacen los idólatras. Ellos hacen a sus dioses, pero nosotros alabamos al Señor, que fue el que nos hizo a nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios porque tienes esa luz y esas verdades a tu disposición. Porque Él es nuestro Dios, esta es la razón, otra de las razones. Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí cambia un poco la figura y entonces nos hace entender que no somos más que simples y sencillas ovejas que estamos al cuidado del Señor en su prado. Y yo creo que esta es una figura hermosa, porque esta figura te hace sentir de alguna manera totalmente dependiente de Dios. Esta figura nos recuerda que somos totalmente frágiles, débiles, ¿verdad? Y necesitamos la protección y el cuidado de un pastor. Se dicen que si las ovejas no hubieran sido domesticadas, se hubiesen perdido totalmente, porque no son depredadores, son presa, ¿sí? Cualquier manada de leones, de lobos, de zorros, cualquier depredador hubiera acabado con ellas. Así es de que las ovejas necesitan un cuidado, ¿sí? Necesitan el cuidado durante el día. El pastor las tiene que guiar a llevar a pastos verdes, como lo hemos visto en el Salmo 23. Las ovejas son llevadas a las aguas calmadas para que puedan tomar agua, reposan después de ello, rumian durante ese tiempo. Y también quiero decirte que las ovejas son miopes, o sea, a la distancia no alcanzan a distinguir si está otra oveja o es un lobo el que está ahí enfrente, ¿sí? Son miopes por naturaleza, así es de que necesitan un cuidado especial de parte de sus pastores durante el día, pero también lo necesitan durante la noche, ¿sí? Durante la noche son llevadas a un lugar seguro para poder ser resguardadas de sus depredadores. Así es de que este versículo es un versículo hermoso, porque nos hace entender que nosotros no somos más que ovejas del Señor. A mí me agrada, ¿verdad? A mí me agrada estas expresiones porque me hace entender que Dios conoce mis debilidades. Tú y yo no podemos saber qué va a pasar mañana. No podemos ver, no podemos distinguir qué va a pasar el día de mañana. Pero el Señor sí sabe, el Señor sí ve nuestro caminar, Él sí sabe lo que va a pasar.
Él puede proveernos en medio de una escasez tan terrible como la que está pasando el mundo. Él puede guardarnos con salud en medio de una plaga que está azotando a la humanidad. Necesitamos tú y yo el cuidado del Creador. Así es de que es importante que nosotros adoremos y adoremos al Señor por todo esto que necesitamos. Él es nuestro Creador. La alabanza y la adoración, ¿sí?, nosotros la damos porque Él suple todas estas necesidades para nosotros. Salmo 79, 13 dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Y Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta palabra la tenemos tanto, estas expresiones sobre ovejas y pastores, las tenemos en el Antiguo Testamento y las tenemos en el Nuevo Testamento. Acabo de leerte el Salmo 79, 13 y después el versículo de Juan 10, 11. Esto es Antiguo y Nuevo Testamento. Pero déjame decirte algo. El último versículo es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice en este versículo, dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dale un fuerte aplauso al Señor por ese cuidado especial que Dios tiene para nosotros. En este tiempo yo creo que tú y yo nos hemos estado sintiendo frágiles, susceptibles de todo. No hay quien tenga asegurada su vida. Los ricos, los pobres, los famosos, los desconocidos, los sabios, los ignorantes, todos estamos bajo la misma tabla, ¿verdad? Estamos de alguna manera expuestos, ¿verdad? Y necesitamos el cuidado de nuestro pastor. Nuestro pastor es el Señor, ¿verdad? Es el pastor de los pastores. Yo necesito el cuidado del Señor. Y bueno, yo creo que esta expresión de la palabra de Dios, en donde nosotros somos las ovejas y Él es nuestro pastor, es de mucho consuelo para nosotros. Yo he tomado consuelo en este salmo, porque aunque hay apremio, aunque tenemos necesidades que no han cedido, ¿verdad? Tenemos que seguir pagando pues la luz, el internet, la comida, las colegiaturas de los hijos, etcétera. Dios ha estado de alguna manera viendo nuestras necesidades. Yo creo que no hay otra figura más de tanta necesidad en el mundo animal como el de las ovejas. Yo creo que las ovejas necesitan un pastor, y tú y yo necesitamos un pastor en este tiempo que supla todas nuestras necesidades de comida, de vestido, de abrigo, de cuidado, etcétera. Yo creo que Dios de alguna manera nos recuerda que está dispuesto a suplir nuestras necesidades, y damos gracias a Dios por ello. Los siguientes versículos son versículos que hablan de la exaltación a Dios, pero ya es a través de nuestra obediencia. A través de nuestra obediencia, el Señor, nosotros podemos exaltar a nuestro Señor. Ya vimos la alabanza, ya vimos la adoración, y el tercer capítulo de este salmo habla sobre nuestra exaltación a Dios a través de la obediencia. Así es de que vamos a leer estos versículos del 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios: si oyereis hoy su voz. Tomé la cuarta parte del versículo 7 porque engarza muy bien con el versículo número 8, y dice: si oyereis hoy su voz. Está hablando Dios, es la voz de Dios. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Meriba quiere decir disputa, como en el día de Masá, que quiere decir provocación en el desierto. Esta es una invitación, ¿sí?, a la obediencia. Esta es una invitación a que nosotros, tú y yo, obedezcamos al Señor. Si oyereis hoy su voz, dice,
no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, provocación quiere decir en el desierto. Así es de que vamos a revisar Éxodo capítulo 17, desde el 6 al 7, para que podamos entender qué cosa quiere decir. Dice aquí, con tanta frecuencia provocaron a Dios con su desconfianza y sus murmuraciones, que todo el tiempo de su peregrinación por el desierto puede llamarse al día de Meriba, que quiere decir disputa, y a Masá, que quiere decir provocación. Así es de que, bueno, la palabra de Dios aquí nos habla acerca de eso. Bien, quiero leer estos versículos que están aquí en la palabra de Dios, del Éxodo 17, del 6 al 7. Dice: he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Por qué leí esta parte de la palabra de Dios? Porque el versículo nos dice: si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Meriba quiere decir disputa. Y dice, como en el día de Masá, que quiere decir provocación en el desierto. Te voy a tratar de explicar esto. El pueblo de Israel venía en el Éxodo. Habían salido del desierto de Sin y iban a Refidim. Y allí en Refidim se encontraron que no tenían agua. Entonces el pueblo empezó a provocar a Dios, empezó a altercar con Moisés, ¿verdad?, que quiere decir Meriba, a alegarle a disputa con Moisés. Estaban ofendiendo a Moisés y diciéndole cómo Dios nos ha sacado. Si tú lees todo el capítulo de Éxodo 17, te vas a dar cuenta de esto. Ellos estaban discutiendo con Moisés: tú nos has sacado de este desierto que no tiene agua, 2 millones de gente somos aquí, y nuestros ganados vamos a morir en este desierto. Nos hubieras dejado en Egipto. Y bueno, entonces provocaron a Dios, y esto quiere decir la palabra Masá, que quiere decir provocación. Tanto altercaron, discutieron, como también provocaron al Señor. Y este versículo, el versículo número 7, la última porción de este versículo, y el 8 hablan de eso. Dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, provocación en el desierto. ¿Sí? Dios quiere que tú y yo escuchemos su voz a tiempo. ¿Sí? Si el día de hoy, en medio de este tiempo difícil, estás escuchando la voz de Dios, te estás dando cuenta de lo frágil que eres, te estás dando cuenta de que no puedes vivir solo, ¿sí?, que tienes de alguna manera que depender de Dios, del Dios Todopoderoso. Yo sé que en este tiempo la gente ha sido tocada, ¿sí?, a sus más íntimos sentimientos. Y yo creo que tú y yo necesitamos decirle a Dios: Señor, necesito de ti. No puedo vivir sin ti. Si hoy escuchas su voz, dice estos versículos, si hoy escuchas la voz de Dios, dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Ese lugar de Meriba y de Masá, dice, como en el día de Masá, en el desierto. Este lugar fue llamado así, Meriba y Masá, que quiere decir disputa o altercado y provocación. ¿Sí? Porque este pueblo hizo eso, discutió con sus líderes, discutió con Dios y también provocó a Dios. ¿Sí?
no creyó que había un Dios todopoderoso que los estaba guiando. ¿Sí? Y qué triste fue esto. ¿Ah? Y de ahí surge entonces estos versículos del capítulo 17 que leímos. Dice, he aquí yo estaré, le dijo. Bueno, antes quiero comentarte esto. Cuando Dios escuchó esta discusión, este altercado y esta provocación, le dijo a Moisés, sube, ¿sí? Sube a la peña, le dijo. Sube al monte Horeb. Y yo voy a estar ahí. Cuando tú llegues, yo ya voy a estar, le dijo. Y yo te voy a decir lo que vas a hacer para darle agua a este pueblo. ¿Sí? Y entonces vamos a leer estos versículos. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta era una provocación al Señor. ¿Sí? Tentaron al Señor. Y bueno, el versículo número 9 dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. ¿Sí? ¿Y qué obras habían visto estos hombres? Yo me puse a pensar, ¿qué obras habían visto? Claro, ellos habían visto las 10 plagas en Egipto, habían visto todos los días la nube, la columna de nube y de fuego, ¿sí? Que aparecía, en el día aparecía la nube de fuego, la nube que los cubría del calor, y el fuego que los alumbraba y les daba calor durante la noche. Habían visto a Dios en el maná, habían visto a Dios como había mandado codornices, había visto a Dios supliéndoles agua en un desierto. Y puse aquí, cuanto mayores y numerosas obras veamos del poder y de la bondad de Dios, tanto más grave es nuestro pecado de desconfianza. Dios estaba molesto con ese pueblo, ¿sí? Porque estaba discutiendo con el Señor. Realmente no discutían con Moisés y con Aarón. Ellos eran representantes del Señor. La autoridad era de Dios. Ellos solamente representaban la autoridad de Dios. No eran ellos la autoridad. La autoridad, dice Romanos 13, viene solamente de Dios. Si es que cuando ellos discutían, ofendían y provocaban a sus siervos, no provocaban a Moisés y Aarón, provocaban directamente a Dios. Yo creo que en este tiempo no debe ser un tiempo de Meriba y de Meshá. No debemos de estar altercando con Dios. Hay gente que lo está haciendo cuando lo desconoce, cuando no sabe quién es Dios. Pero tú y yo no debemos de hacer eso. No debemos de estar discutiendo por qué y para qué sirve esta plaga y dónde está Dios y etcétera. No debemos de comportarnos así. Porque si estás con vida, déjame decirte algo, es por la misericordia de Dios. Este pueblo veía a Dios todos los días. Veía cómo se subía la nube para cubrirles el calor. Esa columna tremenda que cubría todo el pueblo de 2 millones de gentes en el desierto. Y cómo esa nube evitaba que el calor del sol fatigara sus vidas. Recuerda que los desiertos están de 40 grados para arriba. ¿Sí? Y durante la noche, esa nube se transformaba en una columna de fuego que les brindaba no solamente luz durante la noche, sino que también les brindaba calor, porque el frío de los desiertos es extremo. ¿Sí? Es de 0 grados para abajo. ¿Sí? Así es de que, imagínate,
no hubieran sobrevivido 40 años si no hubiesen tenido diario la columna de la nube y la columna de fuego durante el día y durante la noche. ¿Sí? Se hubiesen exterminado. Así es de que cuando ellos preguntaban, ¿a dónde está Dios? A ver a tu Dios, que nos va a matar aquí de sed y de hambre. Esa era una provocación. ¿Sí? Yo te invito, el día de hoy, si tú tienes vida y tienes salud, dale gloria al Señor. Si tú tienes vida y estás enfermo, ruégale a Dios que te sane. ¿Sí? En este tiempo hemos visto sanidades, incluso del COVID. Muchos enfermos han sanado del COVID. ¿Sí? Pero hay necesidad de humillarnos, de alabar a Dios, de adorarle y de obedecerle. ¿Sí? Dice el versículo, si hoy oyereis su voz, ¿sí? No endurezcáis vuestro corazón como en Masá y en Meriba. ¿Sí? Mira, un corazón endurecido, ¿sí?, es como un pan duro, ¿sí? Es desechable. ¿Sí? Un corazón endurecido es como un trozo de barro duro. Se necesita agua y se necesita amasar, ablandar para poder producir de ahí una preciosa vajilla. ¿Sí? Pero si tu corazón está endurecido, Dios no puede hacer nada. Necesitas alabar al Señor. ¿Sí? Necesitas adorar al Señor. Y entonces podrás obedecer al Señor. ¿Sí? Pero un corazón que no alaba a Dios, un corazón que no adora a Dios, difícilmente va a ser la tercera parte de nuestro capítulo, que es la obediencia a Dios. Por eso mi salmo lo dividí en esos 3 capítulos, porque habla sobre alabanza, sobre adoración y sobre obediencia. Pero si no existen las 2 primeras, no va a haber la tercera. ¿Sí? Estoy totalmente seguro de que si tú que me estás escuchando eres de un corazón endurecido, eso quiere decir que no has tenido la experiencia de vivir con Dios. Entonces no has podido alabar a Dios, no has podido adorar a Dios, que es más profundo, y por supuesto no has podido obedecer a Dios. Pero este salmo me trae una esperanza. ¿Sí? Este salmo habla sobre la obediencia a Dios. Y yo te invito a que escuches este versículo. ¿Sí? Y dice aquí, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba y como en el día de Masá, provocación en el desierto. Puede ser, ¿sí? Puede ser que en ese tiempo tú te hayas sentido en un desierto y tu corazón entonces se ha endurecido. No ha alabado a Dios, ni le ha adorado, tampoco está dispuesto a obedecer. Y entonces, el día de hoy yo te invito, si el día de hoy escuchas la palabra de Dios, humíllate ante el Señor y pídele perdón. Ruega a nuestro Señor Jesucristo que perdone tus pecados con su preciosa sangre. Y empieza a alabar a Dios, empieza a adorar a Dios, porque suficientes motivos hay, como vimos en el Salmo. Entonces podrás obedecer al Señor. Este salmista escribe que tentaron a Dios en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras, dice. Así es de que tú y yo estamos invitados a obedecer al Señor. El penúltimo versículo dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. O esto sí me pudo esto, me llegó esto.
40 años Dios había estado esperando, ¿sí?, un rasgo de alabanza de parte de sus bocas, un rasgo de adoración al Señor, una insinuación a la obediencia, ¿sí?, pero nunca lo hubo. Y todos estos hombres tuvieron que morir en el desierto. Esa generación no entró, como nosotros sabemos, al descanso de la tierra prometida. Alrededor de 600,000 guerreros tuvieron que estar muriendo durante todos esos 40 años. Y cuando yo estaba pensando en esto, estaba pues diciendo, ¿cómo es posible? ¿Qué misericordia tan grande para aguantar 40 años? La verdad, habla de una misericordia que va a durar mucho tiempo. No sé cuánto en tu vida, pero si has estado provocando a Dios, si has estado desobedeciendo a Dios, no hay alabanza en ti, no hay adoración, no hay obediencia, ya tienes 40 años o más haciendo esto, recuerda que va a llegar un día en el cual la misericordia de Dios se acaba y no vas a poder tener pretexto de decir, Dios fue incomprensible conmigo. Yo creo que este tiempo es un tiempo de reflexión. Yo te invito a que no desperdicies este tiempo de reclusión, este tiempo de cuarentena que estamos. Ocúpalo para buscar a Dios. Empieza a alabar a Dios, al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero. Empieza a alabarlo, a adorarlo y empieza a obedecerlo. Grandes bendiciones Dios va a darte a ti, ¿sí? Dice este versículo, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Los pecados del pueblo de Dios, especialmente la desconfianza, no solo le enojan, sino que también le entristecen a Dios. Sin embargo, véase la paciencia y la bondad de Dios. Está disgustado con una nación durante 40 años. Y esto también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Leamos estos versículos de Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Qué tremendo es esto. Hay un límite, como tú te puedes dar en este versículo, en el cual es un punto de quiebre, no hay retorno ya. Tanta provocación, tanto altercado, tanto alegato, que Dios de alguna manera soporta hasta ese punto de quiebre y de ahí ya no hay retorno. Dicta Dios una sentencia y entonces queda desaparecida la gracia y la misericordia. Dios quiera y no llegues a ese lugar, ¿sí? Porque ¿qué podemos hacer tú y yo sin Dios? Absolutamente nada, ¿sí? Dice el último versículo de este salmo. Por tanto juré, dice, en mi furor, que no entrarían en mi reposo. No es que Dios esté sujeto a nuestras mismas pasiones que tenemos nosotros para enojarse, pero es que es justo su enojo contra el pecado y es una prueba inequívoca de la malignidad del pecado y de la santidad extrema de Dios y de la ley divina.
Así es de que yo te invito en este día, ¿sí? Si estás escuchando este mensaje, yo espero y he rogado a Dios que sea un mensaje que te haga recapacitar. No llegues a ese punto de quiebre, porque sí lo existe. Por eso dice el versículo que acabamos de leer, ¿sí? Que existe un punto en el cual el Señor ya no soporta más. Y entonces jura, dice, jura en su furor, dice que no entrarás en el reposo del Señor. ¿Sí? Esto es algo tremendo. No provoques a Dios, no provoquemos a Dios. Dios es un Dios vivo que en este tiempo está ofreciéndote su misericordia, ofreciéndote perdón de todo pecado y de toda maldad. Basta con que confieses tus pecados, no a los hombres, no pueden hacer nada por ti. Confiésalos ante Jesucristo. Ahí en lo secreto de tu habitación, tú puedes clamar y pedirle perdón en poder de su sangre preciosa. Él va a perdonar tus pecados, los va a borrar, como dice la Escritura. 1 Juan 1:7 dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es de que si tú haces esto ahí en tu casa, pides perdón en el poder de la sangre preciosa de Cristo, el Señor te va a perdonar tus pecados. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración de acción de gracias y nos despedimos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que quede grabado en nuestros corazones, Señor. No queremos tener un corazón endurecido en este tiempo de prueba y de necesidad como Israel. Queremos, Señor, ofrecerte nuestro corazón. Perdona todo pecado, toda maldad de Él con el poder de la sangre de Cristo. Y Señor, queremos alabarte, queremos adorarte y queremos obedecerte. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Los veo el próximo domingo a las 11 de la mañana en punto. Dios les bendiga. Gracias.